Son las 9:52 y está en nuestros estudios el señor Diego Calmet, él es ex viceministro de Comercio Exterior y representante de la Sociedad Nacional de Industrias, para conversar con nosotros sobre un proyecto de ley que regula el etiquetado de productos que contienen insumos de origen transgénico y que forma parte, del debate acerca de estos productos. Bienvenido, señor Calmet, gracias por estar con nosotros. Encantado, Raúl. ¿Cuáles son los términos del tema? De hecho, parece ser importante pues que haya etiquetado, que se advierta al consumidor acerca de los productos transgénicos. ¿Qué piensa la Sociedad Nacional de Industrias al respecto? Sí, efectivamente, la Sociedad Nacional de Industrias está totalmente de acuerdo con que se etiqueten, aquellos productos que tienen un insumo transgénico o de origen transgénico. En el mundo hay dos grupos de países, aquellos que tienen un etiquetado obligatorio, que son la minoría, son 30, y el resto donde el etiquetado es voluntario. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo a investigaciones hechas por la FAO, por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA de los Estados Unidos y por las autoridades sanitarias de Europa, de Japón, de China, etcétera, y de la región de América Latina también, se ha determinado que los productos transgénicos son inocuos, no son dañinos para la salud, no tienen ningún efecto perjudicial, pero sin embargo, pese a ello, por transparencia, se busca que el consumidor tenga conocimiento cuando un producto industrial incorpora algún insumo de origen transgénico, ¿no? Entonces es un tema de transparencia en la información y nosotros creemos que es bueno. Ya esto se ha aprobado, la ley se aprobó hace algún tiempo y ahora lo que toca es reglamentarla de una manera razonable para que en la implementación de esta ley no se incurra en sobrecostos que terminen perjudicando al consumidor, ¿no? ¿Cómo cuáles serían los sobrecostos? Los sobrecostos serían, digamos, en el caso, en la mayoría de países del mundo se establece que el etiquetado de los productos transgénicos se hace sobre la base de un umbral, es decir, cuando el producto tiene más de un porcentaje de contenido transgénico se etiqueta como transgénico. ¿Y esto por qué? Porque los productos industriales a veces tienen 30, 40 insumos. De estos insumos, algunos son principales y otros son minoritarios. Puede ser que un producto industrial tenga 4, 5 o 10 insumos que participan en un 0.1% de su composición, un preservante, un aditivo, un saborizante, etcétera. Entonces, generalmente los países establecen que un producto se etiqueta como con contenido transgénico cuando el contenido transgénico supera un porcentaje mínimo. ¿Cuánto es ese porcentaje? 5% a nivel internacional. Pero es lo que prima. ¿Por qué sobrecosto entonces si es que, digamos, es simplemente poner, no, este producto tiene tanto porcentaje de contenido transgénico? El tema es el siguiente, y es que los costos de análisis de laboratorio tienen que hacerse por cada uno de los insumos y por cada uno de los lotes. ¿Pero se requiere ese análisis? ¿No es algo que ustedes saben, digamos, yo industrial para elaborar un producto sé al momento de importar qué estoy importando para la elaboración de un producto? Cuando uno importa un producto sabe si el producto es elaborado con maíz o si es elaborado con soya, pero el productor no le informa a uno si es que es el origen, si es que esa soya puede ser transgénica o el maíz puede ser transgénico. Hoy en día en el mundo hay 143 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en los 5 continentes. Entonces, digamos, uno compra un insumo derivado de maíz o derivado de la soya y no sabe si es que se ha utilizado soya transgénica o soya no transgénica. Entonces, el análisis tendría que hacerlo cada industrial por cada uno de esos insumos y por cada uno de los lotes que recibe. Esto es un problema porque genera un sobrecosto, digamos, que finalmente tiene que ser trasladado al precio, pero es un problema mayor para la pequeña y mediana empresa que no tiene la capacidad por volumen de hacer estos análisis, y además no existe todavía en el Perú infraestructura de laboratorios que permita hacer estos análisis de una manera eficiente. ¿Pero eso quiere decir que no saben lo que venden? No, por supuesto que se sabe lo que vende. Lo que sucede es que, digamos, vamos a decir, si uno compra una levadura de maíz, ¿no? Esa levadura es una levadura hecha en base a maíz. El maíz, digamos, no se diferencia, el proveedor no te diferencia si es que ese maíz que utilizó eso no es transgénico. En el extranjero no hacen esa diferenciación, digamos. En el extranjero, en la mayoría de los países del mundo, el rotulado de productos que contienen insumos transgénicos es voluntario. Solamente en 30 países del mundo hay etiquetado obligatorio. En esos países donde hay etiquetado obligatorio se establece un umbral, es decir,
si el producto tiene por arriba de un contenido específico. Pero no tiene sentido, porque entiendo perfectamente el tema del umbral, porque además si vas a poner todos los componentes, pues tendrías que poner una página de enciclopedia. No entraría, digamos, en la envoltura, en la etiqueta. Pero eso no quiere decir que no sepas si el insumo que has usado para lo que estás produciendo es transgénico o no. O sea, eso es tan fácil como preguntar. Señor, ¿el maíz que usted me vendió es transgénico o no? Sí, no, ¿en cuánto porcentaje uso? Y ya. No, lo que pasa es que, digamos, una fábrica que produce levadura, o que produce una esencia, o que produce un saborizante, o lo que sea, puede tener distintas fuentes de abastecimiento y no te puede garantizar si cada uno de los lotes que te suministra tuvo o no tuvo. Entonces tendría la obligación de averiguar solo en virtud de que esa sustancia va a exceder un porcentaje total del producto. Digamos, eso es lo que se plantea, porque de lo contrario, acá ¿cuál es la idea? Que el consumidor tenga información relevante, información que sea significativa. El problema es quién decide lo que es relevante. Hay que tomar, digamos, la experiencia internacional, ¿no? En la experiencia internacional se dice, por ejemplo, si un producto tiene un 0.001% de contenido transgénico, no tiene sentido incurrir en todos estos costos para determinar eso, porque el porcentaje es mínimo, es insignificativo, sobre todo de un insumo que no es perjudicial, que está aprobado en todo el mundo, ¿no? Entonces, para efectos de reducir un poco los costos de análisis y no trasladarlos al costo final del producto, en un contexto en el cual los commodities están a precios muy altos y los alimentos, digamos, han venido subiendo y seguirán subiendo posiblemente, no encarecer los costos obligando a hacer análisis de insumos que tienen una participación muy pequeña dentro de la composición total del producto, que no son significativos. Eso se puede plantear o plasmar en el reglamento. Efectivamente, esa es la idea, planteamos que sea un reglamento técnico que tome como base la experiencia internacional y que además no constituya un obstáculo técnico al comercio. Claro. Porque evidentemente lo que puede suceder es que si se hace un reglamento que diga que cualquiera que sea el contenido de transgénicos hay que etiquetarlo como tal, esto va a ser considerado como una barrera técnica al comercio por los productos importados, ¿no? Pero lo más importante es en realidad que el consumidor esté informado. Totalmente es un punto de partida básico. Sin la menor duda, sí. Tengo en este momento la noticia de que el Parlamento Europeo reconoce el derecho de los países a prohibir el cultivo de transgénicos por motivos medioambientales. Así de simple. O sea, el debate está en todas partes, sí, claro, y en diversas variantes. Así es. Bueno, una cosa es el tema agrícola, el tema de bioseguridad, sobre si entran semillas, y otra cosa es el uso aunque de... esté probado que no tenga efectos indeseables los transgénicos, es mejor que se sepa y que la gente tenga cómo optar, aún con sus métodos mágicos religiosos, digamos. Muchas gracias. Encantado. Estamos hablando